Hoy vamos a demostrar cómo realizar una epidural con una técnica muy segura que es la del running drop. Consiste en conectar un sistema de gotero a nuestra aguja epidural y comprobar la caída de la gota cuando introducimos la punta de la aguja en el espacio epidural. En primer lugar, se debe colocar al paciente, se realizará una extensión rostral de extremidades posteriores y se realizará un lavado quirúrgico. Previamente se debe haber realizado un rasurado de toda la zona que vamos a abordar. Vamos a emplear una aguja con bisel Toy, ¿vale? Es la manera más segura de realizar la técnica epidural porque el bisel va en forma curva y es bastante más romo comparado con la aguja con bisel Quinkel, la cual se emplea, por ejemplo, para la extracción de líquido cefalorraquídeo. Una vez tengamos el campo preparado con el lavado aséptico, procederemos a conectar, o mejor dicho, a purgar el sistema conectado a la botella de suero salino fisiológico. Lo dejaremos reservado y procederemos a palpar las referencias anatómicas, que como ya hemos indicado serán las dos alas del ilion y la depresión lumbosacra. Procedemos a introducir la aguja y conectamos el sistema de suero salino fisiológico. A partir de ahí, nuestra mirada debe dirigirse únicamente al sistema de gotero. En el momento en el que la gota empiece a correr, empiecen a caer gotas de manera continua y muy rápida, querrá indicar que estamos en el espacio lumbosacro, el cual tiene una presión negativa y por eso hay una caída de la gota. Tras esto, se desconecta el sistema y se puede proceder a la inyección del fármaco. Una técnica muy útil a la hora de realizar la inyección de los fármacos en el espacio epidural es dejar una burbuja de aire dentro de la jeringa, puesto que no empleamos jeringas de baja resistencia. Esto facilita que una persona poco familiarizada con la técnica pueda comprobar de manera objetiva si existe o no resistencia. Lo único que hay que comprobar es que la burbuja no se deforma conforme inyectamos y procedemos a introducir toda la mezcla en un intervalo entre 30 segundos y 1 minuto. Siempre cuando realicemos una técnica epidural o cualquier tipo de bloqueo locorregional hay que asegurarse que alguien controla las constantes del paciente. Podemos tener, por ejemplo, situaciones de bradicardia porque la mezcla que introduzcamos se encuentre muy fría, cualquier tipo de vasodilatación, etc. Por ello es bastante útil que siempre haya alguien continuamente monitorizando al paciente mientras nosotros realizamos la técnica. Una vez administrada la mezcla dentro del espacio epidural, procederemos a retirar la aguja. Es importante mantener al paciente en el mismo decúbito para favorecer una distribución homogénea del fármaco dentro del espacio. Cualquier cambio de decúbito podría dar lugar a una mala distribución y por tanto a un efecto errático de la epidural, afectando únicamente a uno de los lados del paciente.